Dice el Pentágono que no habrá límites al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania. ¿Esto lo hemos visto? ¿No tenemos otra portada de Reuters? No. Vale, pues entonces vayamos primero a claves del día y luego vamos a claves de las elecciones en Estados Unidos, por un capítulo importante. Este primero, ya tenemos claro que una parte de la fotografía del día viene alrededor de las elecciones, que otra parte viene alrededor de la guerra de Ucrania. A partir de aquí, Europa entra en juego. Volkswagen ayer se reunía con los sindicatos, la fotografía empeora. Cierre de 3 fábricas en Alemania, se hablaba del entorno de 2 fábricas en Alemania, a medida que la crisis del sector se profundiza y Europa sigue sin plantear un plan. ¿Qué es lo que plantearon ayer? 140.000 trabajadores, Volkswagen, reducción, planteamiento a los sindicatos, reducción del 10% del salario de todos los trabajadores. Sindicatos diciendo, madre de Dios, suspensión del pago único a empleados de larga duración y una percepción de congelación del sueldo para 2025 y 2026. Situación clara de crisis en el sector, no en Volkswagen, en el sector. De tal manera que, ojo, porque la clave fundamental se mueve ahora mismo alrededor de la coletilla de esa clave del día. Volkswagen cierra 3 fábricas en Alemania, pero a medida que la crisis del sector se profundiza, es decir, amplía las medidas, y Europa sigue sin plantear un plan, no menor. Es decir, ¿qué hacen los dirigentes europeos desde que en septiembre empezó el run y luego el seísmo alrededor, primero de Volkswagen, luego de Stellantis, luego de Mercedes, por el camino BMW, alrededor de una crisis del sector que no consigue competir con China? ¿Dónde está el plan de Europa? En ningún sitio. Oiga, la clave fundamental está, ¿qué tiene que pasar para que Europa y los distintos países afectados, España, Francia, Alemania, con el sector de automoción, se sienten de una manera urgente a plantear un plan que consiga evitar que a los trabajadores de Volkswagen se les reduzca el sueldo un 10% a 140.000 trabajadores, se ponga encima de la fotografía un comportamiento claro en el que el cierre de fábricas y el inicio de una crisis en el sector que puede empujar al resto de la economía de una manera salvaje, ponga en peligro los fundamentos, los cimientos de Europa. Se lo venimos diciendo desde septiembre. Se han reunido los líderes europeos, se han reunido los ministros de finanzas europeos, se ha reunido el sector, Expo Gamban, estuvimos aquí en negocios en Expo Gamban, aquí en España, pero también en Europa. ¿Qué es lo que pasa para que Europa tenga tantísima ralentización en la toma de decisiones? ¿Qué es lo que está sucediendo para que Europa no venga de manera inmediata a plantear un plan con varios ejes fundamentales? Que son, por un lado, la inyección monetaria, es decir, la inyección de ayudas al sector. ¿Por qué? Porque lo están haciendo todos. Si no lo haces tú y lo hacen todos, te estás acabando con el sector. Punto número 2, la eliminación de las multas a partir del 1 de enero por contaminación al conjunto del sector, porque no se ha llegado al tiempo que estaba marcando Bruselas. Punto número 3, la eliminación de la obligación de eliminar los motores de combustión a partir de 2035. Somos la única región en Europa donde se regula la inteligencia artificial y donde todavía se mantiene frente a nuestros principales competidores esa prohibición de motores de combustión a partir del 2035. Pero sobre todo, ¿cuál es el plan? ¿Qué se quiere hacer a medio y largo plazo? Lo de los aranceles no sirve. No, es que si atacamos la competitividad china, los nuestros resurgirán. ¿Y dónde vas a vender coches? Porque fuera de Europa no eres competitivo. Si fuera de Europa no eres competitivo, tu objetivo no es que no sea competitiva China. Tu objetivo es que tú seas competitivo. Y punto número 4 y fundamental, la eliminación de manera inmediata de todas las restricciones para la explotación de las tierras raras si queremos competir con China. Y si no, dejemos de decir que somos superverdes, porque es imposible competir en baterías, en coches eléctricos, porque en toda la cadena de valor la explotación de tierras raras, de litio,
y de otros materiales industriales, metales industriales, son fundamentales para poner en marcha un proceso en el que puedas competir. Si no lo quieres hacer, sigue siendo verde, pero deja que se muera la industria de automoción. Y sobre todo, dile a los de la industria de automoción y a todos los europeos que vamos hacia la muerte del sector en Europa. Y que eso significa miles de millones perdidos en Producto Interior Bruto Europeo, la eliminación de cientos de miles de puestos de trabajo y la pérdida de una competitividad a futuro que lleva a Europa a relegarle en la historia al quinto o al sexto lugar en PIB en 50 años. Pero sé valiente. Von der Leyen, conjunto de la Comisión Europea, sed valientes. Hay dos opciones: irnos al precipicio europeo o caminar hacia un cambio de las normas, a un cambio de las reglas y sobre todo a la implementación de planes. Os pagan por trabajar, por resolver los problemas que tiene Europa, no por otra cosa que os puede haber llegado a la cabeza. Se os paga por trabajar, por resolver problemas. De tal manera que el plan está muy claro. Son 4 puntos, 4, pero hay que implementarlos ya, o el sector se va a freír espárragos. Y sobre todo, hay que ser valiente. No se puede competir con China si ellos explotan las tierras raras y tú no. Hay que ser valiente. Hay un camino u otro. Si eliges un camino, le dejas a China todo el camino para ellos, toda la industria, todo para ellos, no solo de la automoción, de lo verde. China será líder y nosotros estaremos en la cola de la historia, pero hay que ser valientes. Von der Leyen, compañía, tenéis ya que dejar de perder el tiempo. Necesitamos un plan que no puede ser los aranceles. Tiene que ser la productividad de nuestra industria, tiene que ser la competitividad de nuestra industria, tiene que ser un plan a futuro. O cambiamos esto, o esto de Volkswagen es el primer paso. El primer paso hacia que el sector se va a freír espárragos en este entorno. Se acabó, punto y final. Pero entonces también hay que decírselo a los ciudadanos. Vamos a cambiar el modelo de intentar estar entre los 3 primeros del mundo en crecimiento, en Producto Interior Bruto, a estar detrás y empezar a dejar pasar. Hay que ser valientes, un camino u otro, y a ver qué opina la población, y a ver qué opinan los ciudadanos. Pero hay que ser valientes en este entorno. Volkswagen está lanzando desde septiembre una alarma de punto y final, porque el siguiente paso de Volkswagen y de la industria de automoción va a ser irse a Estados Unidos. Va a ser fabricar en China, que es lo que nos está dando cuenta Von der Leyen. El siguiente paso es irse fuera, es hacer un formato de Tesla, que bien le va. Ojo al entorno europeo que parece intentar esconderse detrás de las elecciones estadounidenses, que parece intentar esconderse en el miedo que le da que Donald Trump gane, por lo que va a significar que el primo de Zumosol se va a hacer la mili y te quedas más solo que nada en el colegio, y a todos los que les has vacilado ya no le tienes el primo de Zumosol para defenderte. Por lo que dejen el miedo a un lado. La clave fundamental en Europa es coger las riendas. Y el camino está claro, si se puede competir, pero se puede competir si es ya. No dentro de. Se puede competir si es ya. No dentro de 5 años, no en 2030. No hay otro camino, que es lo que no han entendido los líderes europeos. La Agenda 2030 ya no tiene la validez en todos sus puntos. La realidad se ha ido comiendo muchos puntos de la Agenda 2030 y ahora ya no vale. Lo que significa y lo que vale ahora es competir. Y Europa no está compitiendo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque está paralizada a la espera de que los demócratas, de que Kamala Harris arregle lo que para una parte de Europa es el gran problema: la llegada de Donald Trump. La obligación de Donald Trump, al decirle a Europa: crece, madura, resuelve tus problemas. No estamos preparados desde el Plan Marshall. Somos dependientes de Estados Unidos. Pero Europa no tiene por qué ser dependiente de Estados Unidos. Incluso la posición de Donald Trump puede ser buena para Europa.
porque necesita tomar las riendas, necesita coger al toro por los cuernos en este entorno. Es el momento. O somos cobardes o somos valientes. O de verdad decidimos dar un paso adelante y mejorar la vida de nuestros ciudadanos en los próximos 50, 100 años desde la tecnología, la competitividad, la eficiencia, industria de futuro, inteligencia artificial, no CBDCs, sino criptomonedas, libertad frente a intervención, libertad frente a control social. O cogemos esas banderas o no hay nada que hacer. El futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos será la de: miren lo que decían mis abuelos de lo que éramos y lo que ya no somos. Ojo Europa, porque intenta esconderse dentro de esto, pero el problema fundamental somos nosotros mismos. A partir de ahí, Europa como clave fundamental aquí en Europa, pero a nivel internacional, esto y esto. Es decir, elecciones, elecciones y elecciones como elemento fundamental.